Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo video, en este especial, un video diferente, un video que no estamos acostumbrados a ver por aquí. Estamos con los muchachos del Club Halcón Los Teques, con el pastor Jesús Utrera, con su esposita Gaby. Juntos estamos aquí porque hace poco hicimos una actividad especial. La actividad especial se trató de caminar, subir, escalar, sufrir los 4 picos del Ávila. Ven, apoya la Mayor de Oro. Y cada uno de los muchachos están emocionados por lo que hicimos. De verdad que fue algo maravilloso y queremos contar nuestra experiencia en esta oportunidad. Voy a presentar a los muchachos. En primer lugar, presentamos el nuevo. Bienvenido nuevo. Jeremy, bienvenido Jeremy. Gracias. ¿Cómo te sentiste, Jeremy, en el Ávila? Increíble, espectacular. Sin palabras. Definitivamente está sin palabras. ¿Sí? A ver, ¿ustedes pensaron que esta prueba iba a ser así? No, jamás. Sí. Yo jamás pensé que es una O sea, fuimos engañados. No, no, sí, sí, fuimos engañados. una prueba. Sí, pero no. Ajá, ¿por qué no? Cuéntame. Porque en otras ocasiones, personalmente, yo ya había subido el Ávila caminando, sí, era difícil. Pero esta me pareció más Traumante. extrema y traumante. Ok, antes de explicar por qué les fue traumante o extrema a cada uno de nosotros, vamos a explicar la ruta. A ver, no sé si Utrera nos quiere comentar cómo fue o cuál era la ruta que teníamos que seguir. La ruta salió desde Las Cotizas, ahí comenzamos a ascender 4.8 kilómetros hasta Los Venados. Allí el plan era acampar, el plan fue acampar, pasar la noche y al día siguiente entonces hacer el recorrido hasta el Hotel Humboldt. Desde allí continuar la caminata hasta el Pico Oriental, posteriormente el Pico Occidental y tomar la ruta que se conoce como la ruta Matacaballos, que es la vía de la ¿cómo se llama? Tu gran fila, la fila. La fila maestra, ajá, Fila maestra. fila maestra hasta llegar al Pico Naiguatá, que bueno, en aproximadamente el recorrido pudiese marcarse entre 28, 30, 32 kilómetros dependiendo más o menos de, sí, el grado de dificultad es alto también. Esa era la ruta que tenemos que tomar. Exactamente, o sea, no fue una ruta común. Nosotros siempre subíamos que si Sabanieve, el Humboldt. Altamira. Ajá, hasta el Humboldt y ya, pues. Pero esta ruta definitivamente fue totalmente distinta. Nada más del hecho, ustedes tienen que ver el próximo video que vamos a subir, porque nada más de Cotiza a Los Venados, ya estábamos muertos. A ver, ¿qué esperaban ustedes de Cotiza a Los Venados? Mira, Ajá, ya, claro. A ver, se acabara rápido. bueno, es que básicamente todos fuimos como que con la idea, nos llevaron hasta Cotiza y todos teníamos la esperanza de que nos pudieran llevar hasta Los Venados y fue bastante decepcionante porque nos tocó caminar bastante, o sea, caminamos bastante y bueno, Jackie lo puede decir que le estaba afectando bastante. Así que no pones el video aquí y no estaba alto. Y no estaba alto. No habíamos empezado a subir la montaña todavía. Y el puerto. A ver, Jackie, ¿qué dice tu defensa? No puedo decir nada. Tenemos muchos videos de Jackie que confirman lo que dice Carlos. Conoce manera extraña. Ahora, ¿qué se preguntarán? ¿Por qué nosotros hacemos esto? O sea, ninguno de nosotros en particular tiene experiencia subiendo la montaña, haciendo senderismo constantemente. Quizás alguno que otro hace deporte, juega, corre y tal, pero subir montaña, 3 días caminando, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué sentido tiene? A ver. Bueno, realmente en lo personal, muy personal, es siempre, no sé, como que caminar y tal, y salud, pero es como un reto espiritual, mental, un encuentro con Dios. O sea, realmente, como dijo el líder, creo que como tú en las montañas te vas a volver loco, porque hay situaciones en que tú vas a estar solo, hay situaciones en que te vas a ver difícil, pero simplemente atrás no es una opción porque ya avanzaste lo suficiente como para poder retroceder. Y tú como, bueno, tengo que seguir, tengo que terminar, vas a ver una piedra de tu tamaño y tú, bueno, tengo que subir esto. Y ya pues, entonces
es algo no satisfactorio, pero puede decirse que es necesario para uno como persona, pues, pienso yo. Ok, entonces no se te sentiste satisfecho de verlo. Juan estaba bien. En el camino no. En el camino, claro, es que en el camino pasan tantas cosas. A ver, cuéntame una de esas cosas que les hizo sentir, ¿sabes? Que no quiero seguir. A ver, ¿por qué en algún momento dijeron no quiero seguir? Estoy seguro que alguno de nosotros lo pensó. Sí. A ver, Gaby, cuéntanos. Bueno, creo que entré en crisis ya cuando íbamos bajando, al ver que mi pote le quedaban 2 dedos de agua. O sea, yo con el agua, eso para mí es vital. Y bajando donde el sol ya te estaba calcinando, el agotamiento era muy fuerte. Cuando vi que mi pote le quedaban 2 dedos de agua, realmente eso no fue por lo que yo me senté y me senté a llorar, desesperada. Fue porque me imagino que ya todo lo que llevaba acumulado, el estrés que me produjo la caminata, en ese momento al ver que me quedaban 2 dedos de agua y no tenía más dónde agarrar, creo que eso para mí fue lo que terminó de derramar el vaso de agua. Y mi esposo me decía, pero no llores que estamos ahorrando el agua. O sea, si lloras, te deshidrata y entonces no tenemos agua, pero fue necesario. O sea, yo me senté, lloré, drené y después pude continuar. Pero creo que eso fue lo que detonó el hecho de esa situación, de ver que me estaba quedando sin agua. Fue tu momento más crítico, por así decirlo. Bueno, creo que no fue el más crítico, pero fue el que detonó a que me sintiera impotente. ¿Alguien más? ¿Tiene algo que agotar ese momento que le marcó en la montaña? Ya sea subiendo o bajando, Gaby fue ya bajando, explotó bajando. Bueno, yo también exploté bajando, no tanto subir, sino bajar. Porque bueno, en Dos Banderas era como que la parte más difícil de bajar. Y llegó un punto donde mi hermano me dejó sola, se me dejó botada. Y Ya que sí. me dejó botada. Y bueno, tampoco tenía casi agua. Eso fue ya después del mirador. Estábamos allí. Y ya las rodillas no me daban. No me daban las rodillas, se me daban los pies, no me daban, me sentaba. Ahí ya va, yo ahí te acompañé, ¿viste? No, ya después Ah, dije, llegué sí, contigo al ya mirador. después dije, sí, corte. Yo sí que espérate, pero si llegamos los dos juntos. Y- No sé, a mí tú no mira. ¿verdad? Y no, yo sí lloré. Yo lloré ahí porque ya no aguantaba salir. Sentía que ya no podía más. No sé, Rick. Ella estaba en medio del desierto. Después agarré, me levanté y como O que. sea, era una alucinación, ¿no? Estábamos ahí, pero no estábamos. Ella estaba perdiendo la visión. Sí. Entonces no te no vio. sé. Pero sí, les confieso que sí lloré. La verdad. Y si la dejé sola, pero de ida. Por de dos. regreso Que yo estaba creo bien. que Dos Banderas fue como que dice, para mí fue como esa etapa fulminante porque desde que empecé Fue. la Bandera. sí, desde que empecé la caminata, pues yo me iba disfrutando full mi caminata y todo, siento que le eché bastante, pero ya cuando nos tocó bajar Dos Banderas, fue horrible, además que nosotros nos adelantamos, yo me adelanté con algunos de los muchachos de otros clubes y del club y estábamos mediodía bajando Dos Banderas sin no teníamos gorra, teníamos agua, gracias a Dios teníamos agua por lo menos, pero no había como, básicamente habían como 3 árboles nada más donde uno podía como que dice descansar y los muchachos iban que si descansaban, hicimos 3 paradas y en esas 3 paradas fueron de 5 minutos cada uno con alarma y todo, entonces era como verlo súper frustrante, pero hasta el momento que, bueno, básicamente empezamos a ver árboles y el camino y fue como verlo, todos estábamos como quien dice bastante cansados ya, yo sentía que ya a mí las piernas no me daban, que yo soy una persona que estaba como que no quería que nadie me ayudara con el bolso, pero no, cuando llegué ahí ya no, o sea, no, sí, no, y me da risa porque Fran me decía, ven que yo te ayudo con el bolso, y yo no, pero llegó un punto que me dejó de insistir y yo, bueno, pero si insiste, me lo lleva, pero no, fue bastante rudo, pues tanto así que bueno, yo llegué abajo al tanque y yo me metí con toda de ropa a bañarme porque de verdad que fue bastante rudo, siento que sin esa agua viva, yo no fuese podido seguir, sí. Fue bastante rudo, la verdad.
Y aún así sentimos esperanza cuando llegamos al sábado, porque tenemos que bajar más todavía. No, entonces creíamos que ya Que ya estaba. habíamos llegado así. No, esa es la otra, ¿no? Que en todo el camino se va subiendo, bajando, siempre. Nunca pregunten, de verdad, si lo van a hacer, nunca pregunten. No, eso. No pregunten cuánto le falta, porque mientras más preguntan, Perdemos Ahí esperanza. falta. más falta. Entonces la gente dice, no, 20 minutos, es mentira. No, ustedes llegaron a las 3 de la tarde. A las 3 de la mañana fue que llegué. A No, ver, algo te decía, ustedes van a llegar a las 9 de la noche, faltan 8 horas. No, faltan y era como que 6 nos horas. decían como que, no vale, van bien, pero nos veían con esa cara de... Que vamos Sí. O nos decían, no, mami, no te voy a responder. Sí, sí, sí. sí, hubo una persona, Camine, Silla. una persona que estaba allí, no sé en qué momento apareció en la montaña, pero el tipo estaba allí y lo que dijo fue, no, ustedes no van a pasar por ahí. Y la maestra se está llenando de bambucillo y tal, y ustedes no van a pasar. Yo venía con mi bolso, con otro bolso, el bolso de Ana Daniela, y el camino se hacía angosto, ¿no? Y el señor dijo, no, tú no vas a pasar con ese poco de bolso, y de ahí no vas a pasar. Ustedes van a viajar tardísimo, si es que llegan, nos decía. El tipo se veía muy profesional en lo que hace, pues. Yo era senderista, pues. El senderismo y todo aquello. Entonces mi mente fue, ¿sabes qué? Sí vamos a pasar. Sí vamos a pasar. Y sí, exacto. Justamente esas palabras negativas de Sean fueron las que más me motivaron a, ¿sabes qué? No me importa. Cuando yo voy a ese camino angosto, voy a apartarlo con mis manos así y voy a pasar. Y así fue. Y lo peor de todo es que lo pasamos de noche. Creo que fue lo más fuerte. Nosotros no queríamos que nos cayera la noche pasando el fila maestro, pero nos tocó. Nos tocó pasarlo de noche y de verdad, por lo menos en mi experiencia, era un poco frustrante porque yo quería pasar rápido, pero no podía. Las personas que estaban atrás que me impedían seguir adelante, ¿por qué? Porque yo tenía que estar con ellos y no podía dejarlos solo. Entonces, ese momento de provocaba era salir solo adelante y bueno, olvidarte los de atrás, pero no, y esos momentos de prueba es donde uno más debería mantenerse juntos, ¿no? Claro. Y poder ayudarnos entre todos. ¿Cómo te sentiste tú, Tre, que venías con un peso fundamental Bastante grande. en ese camino justamente? Tú le tienes un nombre particular, ¿no? Ustedes que lo dijeron. Yo le digo, ese camino es la fila del diablo. Porque la verdad que durante ese camino mostramos nosotros, bueno, hablando de Virgo, no ahora de los demás, ese viejo hombre que no queremos mostrar a los demás, pero que sigue viviendo dentro de nosotros. De repente, palabras fuertes, pensamientos complicados. Durante el camino llegamos a cuestionar el liderazgo, llegamos a cuestionar las decisiones que se tomaban en el momento, llegamos a culpar también a los que estaban alrededor, o a veces también uno mismo, como que ¿qué hago yo aquí? Yo no debería estar aquí, bueno, los papás no me hacen esto, yo me hubiese quedado en mi casa, o bueno, con los niños, allá en Maracay, pero aún así, bueno, me llenaba de ánimo y decía, no, bueno, están aquí con los muchachos, si ellos están, yo también tengo que estar, si ellos pueden, yo también puedo. Claro, el peso me tenía agotado, aparte que, bueno, la mayoría sabe, en algún momento del camino comencé a sufrir del estómago, un dolor, pero terrible de eso, difícil de soportar, y con el peso, sí, de hecho hay una foto por ahí circulando en las redes de Photoshop, eso no es real. aparezco tirado, en fila maestra, tirado así, retorciéndome el dolor. Y era eso, pues ahí me tomé como 2 buscapinas, me tomé un aloperán, no almorcé, tampoco cené. O sea, imagínense más o menos cómo era el estado de lo que tenía. No quería ni beber agua, porque bebía agua y el dolor me daba, entonces eso más el peso. Sentirse frustrado también porque nos habían dicho que más o menos como a las 4 o 5 de la tarde era que íbamos a llegar a Naiguatá. No, eran las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, las 11, las 12 y todavía estamos metidos nosotros en esa montaña, en esa situación. Pero también no hay que decir únicamente que hay parte negativa, también me permitió experimentar la presencia del Señor, o sea, lo sentí. De esas pocas veces que uno siente así como que Dios está tocando tu espalda y te dice, hey, vamos, ¿cómo que no? Yo estoy contigo.
También lo presencié en el momento en que mi esposa, que nos perdimos, porque también nos perdimos, parte de la historia. No cuentes. Mi esposa oró, y me imagino que tú lo vas a contar más adelante, e inmediatamente escuchamos la respuesta del Señor a través de uno de los muchachos que están aquí, a través de Jeremy, que se apareció por allá de repente. ¡Hey! ¡Aquí estoy! Entonces, bueno, el Señor permitió pues, que todo se diera y en mi experiencia yo vine más fortalecido, vine creyendo más en Él, en que apoya las actividades como esta, en que está con nosotros en las caminatas, que está con nosotros en un campamento y que bueno, y que siempre va a estar con nosotros a pesar de que nos perdamos en una montaña, Él va a estar también con nosotros ahí. Excelente, hablando de Jeremy fue una de las personas que, el nuevo fue una de las personas que más activa estuvo en ese momento. Nos gustó mucho el hecho de que haya llegado al lugar y se haya regresado a ayudar al grupo que faltaba. De verdad, eso habla muy bien de él, de su... Aunque la Biblia dice que el corazón es engañoso, nos dice que Jeremy tiene un corazón que busca de Dios siempre, ¿no? Y Jeremy, cuéntanos, ¿cómo te sentiste con nosotros? Como nuevo. Bien, vale, primero que al principio cuando salimos a la caminata fuimos todos unidos, solo que ya después nos comenzamos a dividir y eso fue uno de los pequeños errores que íbamos a cometer porque fuimos unidos, teníamos que llegar unidos pues, aunque no fue así. Yo iba con el grupo con Yargel y ya, pero después ellos me dejaron, iba con Naomi. me dejaron botado solo. Iba con Catherine y Sal. Naomi, no cuentas. Llegó un punto en que ya no podía más, dijo no puedo, y yo le dije, dame el bolso y dale, camina que tú puedes, camina con tú puedes. Yo tenía un dolor en la rodilla, aunque yo no le decía nada a ella, a nadie, pues, yo callado, sufriendo yo por dentro, literal, pa'lante, dale, pa'lante, le quité el bolso, estábamos ahorrando agua, yo muy poco tomé agua en esa caminata. Un poco de agua, ahorrando el agua para que ella tomara porque ella sí no podía caminar y dándole, empujándole, llegó un momento en que la estaba arrastrando, dale que tú puedes. Cuando llegamos arriba en el pico, literal, yo lo único que yo sabía que mi hermana estaba por allá arriba, yo buscando desesperado porque era como una angustia de que me dieron una hora, no llegué a esa hora, como dice Ronce, llegó un punto en que dijo que uno buscaba la manera como que de ir rápido, llegar porque uno tenía la capacidad, pero uno no lo hacía esperando a su compañero, al grupo que estaba. Y llegué y me puse a llorar con mi hermana me dijo, perro, lo lograste, ya te llegaste aquí, yo como que respiré, me calmé. Y ahí es donde yo me llené de valor y dije, no puedo quedarme aquí arriba tranquilo, aunque algunos muchachos estaban, a un perro, ¿por dónde vendrán? Yo dije, Naomi me dijo que no bajara, literal me escondí y bajé. literal, porque me quería dejar bajar. Me puse dos vendas en las rodillas. Las salvadoras. Literal. Y bajé. Bajé con unos dos chamos que no eran de adventistas. Y me ¿para dónde tú vas? Yo le dije, no, estoy en un grupo por allá abajo y lo voy a buscar. Llegaron los muchachos de la Asociación Venezolana Central, que era un grupo que bajaron a ayudar también el último grupo de nosotros que quedó atrás. Bajamos, llegó un punto en donde decía el pico Naiguatá, habían dos caminos y los muchachos nos quedamos ahí, pues vamos a esperarlo aquí para no cansarnos tanto nosotros, para nosotros poder ayudarlos con los bolsos, pues. Y yo dije, yo no me puedo quedar aquí, no me puedo quedar aquí. Yo le decía a Luis Daniel Rodríguez que estaba ahí, yo no puedo quedarme aquí pensando que los muchachos todavía están aún más abajo, están todavía por allá, no puedo. Entonces le quité una linterna, no la pensé y no le quité una radio. Y en los dos caminos había un camino que era bajando, que tomaba para las dos banderas, pero por ahí nosotros no subimos. Y yo bajando solo con una linterna. Yo dije, señora, ya me encontré los muchachos, por donde vienen los muchachos, dame una señal. Y yo caminando llegó con un pocito y yo, pero por aquí no pasé. ¿Qué pasó? Por aquí yo no. Y entonces los muchachos por allí me Jeremy. Y yo, perro, me frené. ¿Qué pasó? ¿Vienen por ahí? Yo no, nada. Me quedé un rato ahí orando al Señor, ¿por dónde viene? Dame una señal. Y yo dije, no, voy a subir, me voy a regresar.
Voy a subir, a regresar, busco una radio, voy a volver a bajar. Subí y a los 2 minutos llegaron unos muchachos de San Antonio. Y yo no era por ahí por donde yo bajé, sino era por ahí. Todo recto. Y yo no, perdiendo tiempo ahí, pero bueno, esperando a los muchachos, llegó Robinson, Anita, el pastor y los demás muchachos, pues, pero es un reto, literal, un reto subir ese pico en el Guatá y tener primero el valor y la mentalidad fuerte, porque un mínimo desánimo te tumba definitivamente y dices no puedo más, aquí quedé, me quiero regresar, no puedo más, este peso, quedarme en casa, y no, pues, no, porque el objetivo era llegar allá arriba y finalmente conectarse con Dios, pues. Sí, Jeremy, y tú dijiste algo importante, que fue que, mira, nosotros, ¿por qué lo hicimos? Bueno, el motivo principal era cumplir con un requisito, ¿verdad que sí? Literal. Medallón de plata y de oro, porque conseguimos el de oro, la caminata de medallón de oro también. Al final fue tan extrema que hicimos 2 caminatas en uno, o cumplimos 2 requisitos en uno. Ahora, muchos se preguntarán, o sea, si no tienen experiencia, si no tienen la capacidad física para hacerlo, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacemos? Y más que cumplir el requisito, creo, en lo personal, que fue una manera de demostrarnos que nuestras fuerzas no provienen de lo capaz que somos nosotros, sino de Dios. Porque quizás mucha gente que se prepara, que sí tiene la energía, se queda en esa montaña, ¿verdad? Que pueden quedarse allí en esa montaña y nosotros no. Nosotros no nos quedamos. Y en serio, créanme, no es porque seamos fuertes, no es porque tengamos mucha fuerza. La capacidad mental en este momento, que fue lo que Dios hacía en nuestra mente, diciendo, no, ustedes pueden, el apoyo de cada uno de los muchachos, Jack diciéndole a su hermana, tú puedes, yo diciéndole a Daniela que podía, Jeremy diciéndole a Naomi que podía, y así. Fueron esos momentos que ayudaron a seguir dando esos pasos, porque si era por fuerza de verdad, creo que la mayoría nos hubiésemos quedado. Literalmente yo me fuera quedado viviendo en Naguará. Yo he dicho que si no es por Jack, yo me quedo. Yo me quedo allí porque amanezco ahí. Y te dijo algo bueno de ti. Yo llegué a ese pico gracias a él, aunque en camino me dejaba botada. Pero llegué gracias a él. Tiene su porqué. Tanto así, cuando iba subiendo, llegó un punto que escuché la voz de mi hermano y dije, no, porque otra vez mi fe. Subí todas esas rocas rápido, entregué mi bolso y ya. Pero sus cargas. Pero bueno. Eso es lo bonito, ¿no? Que el amor hacia Dios, porque cada uno tuvo Ese conocimiento, ese apoyo, pues. entre nosotros mismos nos apoyamos, diciéndonos que si podíamos, que si podemos lograrlo juntos y tal. Y aunque es cierto, llegamos en distintos horarios cada uno, porque algunos tenían una capacidad más que otros, siempre hubo un grupo donde se apoyaban. O sea, en ese grupo se fueron apoyando, y eso fue lo bonito, ¿sí? Hasta logramos apoyar a personas que quizás no teníamos un trato o no hablamos mucho pues, con ese tipo de personas, pero pudimos como hacer amistades y, ¿cómo se llama? Conocernos más, pues. Sí, unir lazos con Exacto. gente que conocemos, que sabemos que existen, pero que quizás no tratamos así como tratamos nosotros como grupo. Y eso es lo bonito, porque cuando llegamos allá arriba, los muchachos de Caracas, yo conozco a algunos, a otros no, pero todo el mundo me estaba saludando, todo el mundo estaba pendiente de eso, y eso es lo bonito de tener amigos en la iglesia, amigos en el club y todo eso. Jackie, no has hablado nada, cuéntanos, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo pasaste? Falta Naomi, falta Naomi. Bueno, desde que inició la caminata yo siempre estaba con la mentalidad de que no había de tener mucho descanso, porque mientras más descanso hay, el cansancio se acumula, y eso me preocupaba para mi hermana, pues, o sea, siempre tuve en mente que ella es su primera caminata y no sabía qué tan exigente iba a ser. Sé que iba a ser exigente porque nada más con la bienvenida, o sea, ya era fatal, pues. Sí. Si esto es la bienvenida, no, eso debe estar horrible. Entonces, el primer tramo yo simplemente decidí, o sea, yo me analicé y dije, tú puedes con un bolso extra. O sea, el peso de ella tampoco es que sea tanto. Y prioricé esa parte para que ella pudiera disfrutar la caminata. Hasta cierto punto que dije como, no, ya ahora me toca a mí disfrutar. Ahora sí, sonará egoísta, pero es mi turno.
Ahí fue donde la dejó botar. Ahí Sí, fue donde ahí la fue dejó donde- literal, fue que un poco más de la mitad, no mentira, fue la mitad del tramo. Fue la mitad y aún así iba como al paso de hasta que llegó un punto donde me perdí y quedé en los caminos O sea, No, y estamos yo hablando como de que no te que- agarró. ¿Qué pasa? O sea, no fui malo porque, o sea, en lo personal había cosas que drenar y era como que yo con Dios y la montaña. Y yo agarré el pote de agua, así, ¡fua! Y vi mi pote y yo lo llené y se lo dejé en una piedra así. Y hasta luego. Me acordé de ti. Y le Esa es la pusiste un señal. cartel, este es de Yargeli. No faltaba, o sea, Argeli, te quiero, pero Yo sí. yo sigo. Entonces, ya cuando estaba muy cerca. Salvación individual. Exacto. No, ya cuando estaba muy cerca, la verdad, estaba con otra persona de aquí de la zona, de la caína, de la tica. Ella, primero yo le pregunto, ¿esta es tu primera caminata? Sí, y yo, bestia, es mamá, no, o sea, me quedé loco. Y yo, bueno, vamos a darle, pues. José. No, me dejó loco, me dejó loco. Y yo, hay que ir para adelante. Y después ella me dice, no, ya, quédate para adelante. Y yo, no, ya, ¿cómo el ritmo tuyo ya no? Dale adelante, no puedo. Ya, muy bien. Hasta que Bueno, llegó bien. llegamos pasando la puerta de Hércules y ella dice, es aquella montaña. Y yo, vamos a aquella montaña. Después pasamos así, es aquella montaña. Y yo, dale, ¿qué es esa montaña? Y vamos a darle. Antes que se oculte el sol. Nuestro tiempo, nuestro límite era el sol. Pues era como que no quiero llegar de noche. De noche no, porque ya no tenía pila del teléfono. No sabía si ya tenía pila. Y yo como que, vamos, Caína. Ya sí, no sé si la llevé arrastrada o ella a mí, pero fino, o sea, seguimos. Y hubo un tramo que sí estuve solo, completamente solo, y veía Caracas, y veía La Guaira, y veía el cielo, o sea, así como viendo, observaba hacia atrás a ver si había una señal de los muchachos, algún ruido, o algo, nada. Y yo, bueno, ahora sí estoy solo, literal, estoy solo. O sea, me quedé viendo, me senté, analicé muchas cosas, muchos aspectos de mi vida, social, amistades, espiritual, la iglesia, el club, todo. Y dije como, bueno, Señor, pero estás en el control. Y hay muchísimas cosas que realmente debo de darte el control. Porque uno piensa que es Dios, pero uno está dando el paso igualmente. Muchas decisiones uno piensa que sigue siendo Dios que está dando su voluntad, pero es tu decisión. Y eso es como, a uno como persona le cuesta distinguir. Y es donde entra la oración, donde entra mucho el reflexionar. Y bueno, fue cuando me encontré con Raquel, que los pasó a todos ustedes, y yo quedé papelón como miércoles. Llegó, y tenía literal esto de agua. No sé si se ve, esto. Y él estaba que sí, cansado, y yo, ¿alguien tiene agua? Y yo miré mi cuerpo, lo miré a él, y dije, no, él está más reventado que yo. Él está más reventado que yo, sí. Entonces, le di el agua, fue igual, o sea, no bebí mucha agua, no sé por qué. Llegué a la vila deshidratado, no tenía sed aún, así por el frío, hacía demasiado frío. Me eché a dormir en una piedra esperando algún grupo, se hizo de noche esperando a un grupo. Y la mayor experiencia que tuve en el Ávila fue en el tramo que estuve solo en la noche. Porque ahí experimenté miedo, ahí me sentí como la mayoría de ustedes allí. ¿Sabes? Como perro, no me esperaba llegar de noche, pero aún así llegué de noche. O sea, tenía el peso del bolso y los de ya me dijeron, como, antes de dejarme solo, me dijeron, no vale, tú subes 2 pares de piedra, un caminito y ahí tú llegaste. Y yo, fino, pero ¿cuánto más o menos me tarda? Vale, unos 20 minutos. Y yo, eso es un momentico a mi ritmo. Voy rapidísimo así, en ese poco monte, y ahí me di cuenta de la capacidad del humano, o sea, el ojo humano se adapta a la oscuridad, tampoco es que voy a ver todo, pero es muy adaptable y es una análisis, digo, Dios es maravilloso, o sea, tanto en el cuerpo, la naturaleza, ver todo, o sea, hay realmente en esas situaciones que yo analizo todo eso, y digo como que, wow, Dios es grande realmente. Y bueno, en mi momento de soledad, estaba en una piedra así altísima, porque claramente lo que he dicho, todo camino que hay hacia arriba está bien. Yo estaba en la punta de la piedra así, y yo miro, bueno, pero ya aquí viene un voladero, ¿para dónde voy? Veo hacia abajo y veo una tirita blanca. Y yo, ¡amén! Bajé, tal, analicé, y otra tirita y yo casi así. Pero explica qué son las tiritas. Las tiritas, para los que no saben senderismo, son unas señales de que estás por buen camino.
sea, literal, un buen O camino. sea, por un camino que te lleva a un punto seguro. O sea, así que conocer la tirita y ese es el camino. Listo. Banderita, Banderitas o de cualquier color, cintas, algo. una cinta amarrada en una mata y dice lugar seguro. Lugar seguro. Listo. Llega un punto en que tú no veías las tiritas y habían dos caminos. Y le decía al pastor cuando está solo, que llegó al pico, llegó a la cruz, se devolvió. Y yo, no, por aquí yo caminé y yo, pero pastor, pero iba bien, pues. No. Llega un punto en que yo le decía al pastor y a la esposa, ¿qué dice? Aquí ya va, a ver, Déjame ver. ya me ve, porque en la oscuridad, o sea, en la noche, Fue muy difícil. es difícil. Y yo me metía por un caminito y decía, por aquí no es, por el otro, vámonos. Y así hasta que llegamos, literal. Eso es lo importante, la señal. O no, pasaba que había dos marcas en un camino. Y tú quedas como que, ¿verdad? Tú quedas como que, ¿cuál es? Pero, No, y creo que muchos nos perdimos así. A mí me pasa una así. Yo me perdí muchas veces así. Incluso nosotros llegamos, Fran y yo llegamos, nosotros nos adelantamos y llegamos al pico, no sé si era el oriental o el occidental, que era un pico en el que básicamente no teníamos que llegar a la punta, pues. Y nosotros llegamos a la punta porque nosotros vimos una marca. Nosotros vimos una marca y había un cartel y decía, sube 5 metros. Y yo, bueno, vamos a subir los 5 metros. Y subimos los 5 metros, que creo que parecía mucho más, y había otras marcas. Había marcas blancas, había marcas. Y nosotros, bueno, seguimos un sendero y bajamos montaña durísimo. Hasta que, bueno, llegamos a donde estaba la cruz y había unos senderistas ahí. Y nosotros preguntamos y nos decían, no, ustedes están locos, ¿cómo se van a meter por aquí? Porque básicamente teníamos que bajar la montaña y subir todo el pico en Aguatá desde abajo y era como, ver, ¿qué hacemos? Y bueno, nos quedamos ahí como unos minutos porque no sabíamos qué hacer, si hacerles caso o no, o esperar o qué hacer. Hasta que llegó Rack con otros muchachos que nosotros me da risa porque una de las marcas como que las habían roto. Y nosotros, bueno, la gente sí es chimba. Y entonces agarramos la marca y la colocamos y yo, bueno, igual, si nosotros nos perdimos, ellos se van a perder también, así que todos van a llegar aquí, todos van a llegar aquí. Y bueno, llegó un grupo y bueno, gracias a que él llegó, Ragde llegó y tenía el radio, pues les avisó a los muchachos, a los demás como que métanse detrás del cartel, o sea, si no por fila maestra, La parte de abajo. que sí, porque si no, y bueno, nos tuvimos que devolver todo ese tramo y fue bastante estresante. Sí, de hecho, nosotros sí. agarramos el camino correcto gracias a tres ¿A qué senderistas. No, gracias a que nos encontramos a tres senderistas súper, que serían muy experimentados. Y nos indicaron el camino y nos dijeron, no, ustedes pueden, sí llegan a Naiguatá, pero van a tener que bajar y volver a subir. Y vamos a tomar la cruz, sí. Y entonces ellos nos dijeron el camino y por eso fue que, digo yo, que llegamos a una buena hora. Son las 1 de la mañana. No, Sí, llegamos, con llegamos, nosotros. fuimos Llegamos nosotros. como a las ¿A qué hora llegaron ustedes? Llegamos a las 9. Llegamos a las 9. Si algún Sí, que sí. llegaron a las 9 o 10 horas después llegamos Sí, nosotros. porque íbamos a agarrar el pico occidental, creo que era, se ha perdido ellos. Sí. Pero nos avisaron que no. No, y bueno, gracias a Dios, o sea que tampoco fue que nos echamos mucho postín el grupo que estábamos perdidos. Y los Sí, claro, alcanzamos, no, sí, los alcanzamos y bueno, le dimos chola pues, pero sí, igual esa, como le dice el pastor, la fila del diablo. No sé, No, ahí fue No, cesante. fue horrible. horrible. Las ramas no te dejaban, yo por ejemplo me desesperaba. Yo decía, Dios mío, ayúdame a todos, ayúdame el aire, porque en un punto me sentía asfixiada. La tos, sobre todo. Gracias Esa al tos, senderista que nos sí. dijo que nos teníamos que poner algo en la cara. Se lo agradezco. No, de verdad. Déjame Yo el no tenía cachete. nada. A mí me Ella la castigaron como gente, cinco veces. ojo. El chico dijo, lo único es que tienen que ponerse algo en la cara, un trapo o algo. Y de verdad, las ramas te pasaban tan cerca de los ojos que teniendo lentes y te Se daban te metía, no, a mí se me metía. Miren, yo les confieso que cuando vi ese cartel que decía ruta muy exigente, mínimo 3 litros de agua por persona, yo pensaba en el agua. Decía lleva manga larga, lleva Con las sombrero, abejas. cuidado con las abejas, ponte lentes. Yo me tomé muy en serio el No, no, cartel. nada de eso. Pero dentro de mí yo decía, No, es como sí, que sí, exagerado, el Claro, cartel es un poquito exagerado. Yo le di gracias a Dios que no Pero, voy. A mí me da risa porque nosotros sí lo vimos, pero como decías, puedes subir 5 metros, nosotros bueno, nos vamos por el más fácil, subimos los 5 metros. Para llegar al pico oriental, porque ya pasábamos al pico occidental, ese era oriental. De ahí tú tenías que bajar y dice que tenías que subir para el pico Naiguatá Ajá. y el desvío pues.
a la fila maestra. Que era más pleno, pues. Cabe acotar que los senderistas nos dijeron que hicimos el recorrido al revés. Ellos comienzan desde Naiguatá y bajan por occidental, por oriental, occidental, Humboldt. Y bajan por ahí. Pero siento que Eso le Sí, va. bueno, pasa es que nosotros hicimos la denominada ruta Matacaballo, ¿sí? Según los senderistas, esta es la ruta más difícil, más complicada. ¿Por qué? Porque involucra subir desde los Venados hasta el Jumbo. Luego la Bonazo, todo eso, hasta el Pico Occidental. Luego del Pico Occidental, parte del Pico Oriental. No hacemos cumbre, pero sí, casi. A 5 metros y A 5 A metros. 5 metros. A 5 metros estaba El la Oriental. señal. Después bajamos otra vez y volvemos a subir y bajamos y subimos, bajamos y subimos y toda la fila maestra. La fila maestra creo que fue la prueba de fuego de la mayoría, de la mayoría de cada uno de nosotros, porque uno, había que ver cuál era el camino, porque era mucho monte, mucho bambucillo, muchas cosas que podían hacerte perder, aunque básicamente era un solo camino, Claro. era un solo Pero camino, sin solo embargo, que... porque tú vivías un amargo por ahí, Exacto, no miras así, tú como que ya va por aquí o derecho. era tan alto el bambucillo que te puedas confundir. No sé si También en era la parte de bueno, yo casi me pierdo en el aspecto de que hay un momento que hacías una U. Yo no era recto, es una canción, no, yo veía un poco así, yo veía, pero como esto, me metí, salía, me metía, salía, me metí, pero ¿cómo O es sea, realmente los bambús fue difícil por el hecho de que tenías que esconder mucho tu cara, taparte los ojos y tú caminabas y era muy difícil ver si ya estabas cerca, si ya ibas a salir de los bambús, de las ramas. Tú cuando veíamos la luz, cuando nosotros íbamos caminando, veíamos la luz, ya salimos de aquí, vamos. y nos volvíamos No, a no, ir. Seguíamos. Sí, para abajo. Sin mencionar que había muchos bambú también en el piso que se te enredaban entre los pies y te hacían caer, o sea, era muy frustrante. Realmente No ese sé. tramo fue muy Llegábamos todos asfixiados. Ana me decía, me siento ahogada, siento Sí. que me estoy ahogando y me desespero, no sé cómo más. Y yo le decía, pero es que no podemos quedarnos aquí. O sea, Ni la carpa acá en el exacto, no podemos ni quedarnos aquí, así que vamos a seguir. Y eso era antes que se oscureciera, ¿no? Después cuando se oscureció, que seguíamos ese camino y después veníamos otras piedras grandotas, que era un precipicio y todo aquello. Lo que ella decía era, vamos a acampar aquí. Acampar aquí. Yo, pero ¿dónde? ¿Dónde va a acampar? No hay lugar para acampar y eso, de verdad que en la montaña el que no reflexionó es porque de verdad tiene la conciencia cauterizada. Pero en ese momento yo reflexionaba, o sea, hay momentos en la vida donde no podemos descansar, donde no podemos quedarnos quietos, donde si nos quedamos quietos el enemigo nos agarra, nos atrapa. Entonces nosotros tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir avanzando siempre y creo que esa es mi reflexión más personal y sobre todo también la parte cuando escalamos la roca, que cuando vi que Anabela se resbaló, cuando empezó a llorar, todos esos momentos eran como que llegaba a mi mente lo que decía mi mamá, ¿será que esto lo va a salvar? ¿Por qué lo hace? Esto no nos va a salvar. Y al final le puedo decir a mi mamá, que seguramente va a estar viendo este video, sí nos salvó. Amén. Sí nos salvó porque en ese momento el que de alguna u otra manera estaba alejado de Dios, pudo decir, Señor, ayúdame. se pudo Sí, encontrar cara a cara con él. se acercó más a Dios y yo creo que ninguno de nosotros debería ser el mismo después de esa experiencia. No sé cuál es, no sé, quiero que me digan, olvídense lo feo, que ya lo contamos, o sea, no fue feo, eso fue rudo. Único. Único, sí. Un poco traumante puede ser, pero deja siempre una buena reflexión. Díganme algo bonito. Por ejemplo, algo bonito que vimos, yo digo los mucuchis. Cuando vimos los perritos. Los perritos. Los perros mucuchis, eso, de verdad, en ese refugio, a mí me pareció algo demasiado bien bonito y único de ese lugar. Y los paisajes. Cada paisaje era único. En mi experiencia, y creo que los muchachos también, logramos ver el atardecer desde la cumbre más alta y fue hermoso, demasiado hermoso, y por un momento nos olvidamos de que el camino seguía. También algo lindo fue compartir con todos los muchachos, sin teléfono, sin música, sin pelear, solo estar ahí hablando de cualquier cosa. Sí. Eso fue muy
viéndonos el mercado de Fran Sí, Junior, porque no, Fran llevaba de todo. El melón. O sea, a falta de agua comimos melón, mango, Papilla, o sea, todas las frutas que había. Nutrichicha, no, no. te la recomiendo. No, bueno, todo, en realidad fue todo, tanto los amaneceres como los atardeceres. Más cuando veías como que La Guaira aquí y Caracas aquí, es como que, wow, o sea, demasiado. Se te olvidaba absolutamente todo y tu mente estaba nada más allí. Escuchar el viento, escuchar, no sé, muchas cosas. Es que sí, pues realmente sí fue como algo bastante, como que te motivaba bastante, como que realmente sí valía la pena todo el esfuerzo, porque por lo menos cuando llegamos a esa etapa, ya esa fue la etapa como que yo ya me estaba como estresando porque era muy frustrante que todos preguntaban que ya vamos a llegar y todo era como, no, 20 minutos y seguíamos caminando y seguíamos, o sea, nunca llegábamos y seguían preguntando y era, faltan 5, faltan 10 y era, no, era la siguiente montaña, era como que, berro, no, ya yo estaba, Sí, que me estaba volviendo loca porque, o sea, ya como que me daban esa esperanza de que ya estábamos llegando y el no llegar en ningún momento, a pesar de que pasaban las horas y ya estaba llegando la noche y, o sea, el llegar ahí, como dice Nao, y ver, o sea, como que el voltearnos y ver el atardecer fue como algo, un momento que para todos creo que fue demasiado espectacular, porque nos dimos cuenta que, o sea, no, nos estábamos perdiendo de todo eso. O sea, porque fue un momento en que todos estábamos muy concentrados y que no teníamos agua ya en ese momento, teníamos horas sin agua y todo eso y el ver, empezamos, o sea, lo que hicimos fue como que ya en un momento ya nos quedamos callados y nos dimos cuenta que, o sea, en ese momento estaba pasando algo totalmente especial y creo que todos nos quedamos callados por mucho tiempo y nos tomamos fotos y todo. Realmente fue un momento bastante bonito, pues, por así decirlo, y que nos ayudó a conectar bastante como con la naturaleza, por así decirlo, con las cosas hermosas que Dios ha creado para nosotros. Y como que dice, olvidarnos de todas las cosas malas, por así decirlo, porque estábamos centrados en todo lo malo y no nos estábamos dando cuenta de lo que estaba pasando en nuestros ojos, por así decirlo. Totalmente, también fue muy bonito, llegamos a los venados, nos pusimos a correr, que teníamos Tiempo que no jugábamos eso. que nosotros jugábamos jugamos años, que no jugábamos así juntos juegos de niños, pues, y que estábamos niños. Y de pana nos reímos súper chévere, compartimos, o sea, fue un momento muy especial, pues. El chorrito. Cuando nos bañamos. Ah, sí, nosotros los varones nos fuimos a bañar. Las entradas son Las niñas no. Las hembras. Las hembras. No, está haciendo mucho frío. No, allá ahí mismo los venados se los recomiendo, de verdad que la experiencia es bien chévere bañarse allí en el lago. En cualquier parte, Yo creo pienso yo, que pero- va a ser frío, no hace frío. No, la verdad, hasta te refresca y te quita el frío así extremo que estaba haciendo. Y bueno, de verdad que fue bonito todo. Cada detallito fue bonito, único. O sea, no es lo mismo bañarse en la montaña que bañarse en tu casa con el COVID. Así que bueno, yo de verdad los invito a que vivan esa experiencia. Quizás no suban todos los 4 picos, porque oye, de verdad que es rudo. Pero suban hacia Quebra Quintero, por ejemplo, suban hasta el Humboldt, vivan esos momentos de esas experiencias bonitas, pero con grupo. Con grupo, Con nada buen más solo. grupo. Nada más solo. Que no nos abandonen, chicos. No, bueno, por eso ya. Es que escuchen, eso es un factor que o sea, después de abandonar, o sea, cuando ya todos estamos en verdad, acampamos y después de la preocupación de que claramente faltaba bastante personal al grupo, al día siguiente todos los líderes se reunieron y aclararon como que somos un grupo, claramente hay diferentes velocidades, pero con el grupo que vayas hay que esperar, o sea, van a haber 5 minutos de espera, mientras que el grupo llega, el que acaba descansando se retira, se vio muy poco eso, pero de regreso yo sí me fijé un poco y dije como, bueno, si hay gente que está pasando roncha después del día de ayer, o sea, yo estoy relajado porque más o menos puedo descansar en la piedra, después de dormir mejor en la piedra que en la carpa. Yo cuando bajé ya, yo decía, ¿quién es este que está aquí en la piedra? Yo estaba así, durmiendo ahí. Yo, ya, ¿eres tú? Sí. No, ahí no era, ahí yo estaba reflexionando. Ahí sobran las Él piedras. probó todas las piedras. Sí. Ok. Ah, bueno, el piedrero. Y que, ok, cabe acotar. Ahí te ha sido hidratando. Y que cabe acotar que nosotros llegamos a las 9, pero eso no significa que
dormimos a esa hora. Nos dormimos más o menos a las 1:30 de la mañana Llegó el último. cuando llegaron los últimos del grupo. Mira, Yo así hablando me de quedé esa dormida. experiencia que dices cuando llegó el último, yo creo que de tantas cosas lindas que dice Katherine, experimentamos paisajes, la creación del Señor tan cerca. Una de las cosas que llenó mi corazón de verdad, porque yo soy muy compinche, amiguita, una de las cosas que llenó mi corazón fue cuando después de la perdida, que llegamos antes que ustedes, del último grupo, cuando estamos entrando ya al lugar donde íbamos a acampar, ver a las muchachas, Yargelis, Katherine, Naomi, cuando Sara. yo llego, Sara, ellas salen corriendo con sus cobijas, me abrazan, me calientan entre las cobijas, Sara buscó un té, me dio un té, o sea, esa experiencia para mí fue inolvidable y allí me di cuenta que no solo el Señor preparó todas las cosas, sino ves de verdad la mano de tus amigos, de tus compañeros, se fortalece mucho la amistad, porque quizás en ese caminar uno piensa muchas cosas o le echa la culpa al otro, pero en esos momentos es donde se fortalece mucho la amistad, la hermandad, y donde te das cuenta que en esos momentos difíciles puedes contar con las personas que están a tu alrededor. Así que para mí fue una experiencia única el hecho de que las muchachas me abrazaran. Un abrazo lo puedes dar en cualquier ocasión, pero justamente en ese momento, cuando me estaba muriendo de frío, su abrazo con las cobijitas que me calentaron para mí fue, y el tecito de Sara para mí fue de verdad estar ahí, lo mejor. Te quiero, Sara. Un poquito más, Sara, un poquito más. No, de verdad que cada detalle nos hizo recordar que Dios nos ama. Ver cómo los muchachos, de hecho, el Jorge bajó en muchos momentos de vida. ¿Qué cosa que Sí, vamos a ellos bajaron. Súper, Jorge. Buscó mi Super bolso, Jorge. lo agarró, se lo llevó. De verdad que eso. Jorge fue ese ángel. Sí. Sí. Nosotros, bueno, en mi experiencia, Robinson, como es Jorge y Jeremy Jeremy. fueron los que en ese momento, yo Y recuerdo. Josué, cuando llegó José Sí. con el hermano Edwin. Sí. El hermano Edwin, no Ah, lo dejen hermano Edwin. hablar. Ay, no, bravo, El hermano Edwin. No queremos el hermano Edwin, de verdad que Busca sí. en Instagram. Sí, como hermano de Dios. Es verdad, hubo un momento donde, cuando comenzó a oscurecer en fila maestra, que yo tomo la punta y bueno, me voy a poner adelante para ir guiando, porque los muchachos, aparte de haber dejado tiritas, dejaban pista y rastro, pero nosotros tuvimos una especialidad y más o menos entendíamos el camino, porque los que iban adelante no, o sea, un momento en que como que se perdieron, ¿por dónde agarramos? Entonces yo agarré la punta, comencé a dirigir, caminamos un buen espacio, como 2-3 horas mientras yo iba adelante, pero se descargó el teléfono, entonces comenzamos ahora, ay, y ahora sin teléfono. Entonces pasaron otro que estaba adelante, pasaron el teléfono, se descargó también ese, pasaron otro, entonces bueno, yo un momento en que se coloca el hermano Edwin adelante con una lámpara, un frontoluz que tenían, y entonces dice, bueno, yo voy a adelantarle un espacio para buscar la intersección, porque pensaba que estábamos cerca, y vuelvo ahorita, espérenme aquí, nos sentamos entonces ahí a esperar, al ratico vuelve él, se me descargó el frontoluz también, y nosotros, y después dice, y no conseguí la intersección, y nosotros, pero ahí vengo con Josué. Oye, qué alegría porque, oye, venía con alguien de los que ya habían llegado, entonces eso daba a entender de que estábamos más cerca. Sí, eso fue una de las alegrías que yo también. Y bueno, cuando veíamos aquella lucecita, Robinson, ¿sí te acuerdas? Sí. De la montaña que se veía y nosotros, la lucecita que venía bajando, era Jorge que venía bajando de ella solito. Y cuando él llega, yo estaba adelante y me dice, pastor, vengo de hace 2 horas y media caminando para encontrarme con ustedes. Me dice, pastor, que yo no soy lento, yo soy rápido. 2 horas y media para encontrarme. Venía como con medio litro de agua, que era lo que le quedaba, nos dio un poquito a cada uno, agarró 2-3 bolsos y arrancó otra vez a subir. Bueno, desde esas 2 horas y media que Jorge dijo, nosotros tardamos 6 horas en llegar al lugar y él tardó 2 horas y media. Después, bueno, nos encontramos con los muchachos de Caracas, nos encontramos con Jeremy y los otros que estaban ahí, Josué. Avanzamos en otro espacio, pero ya dijimos, bueno, vamos a darle al ritmo, pues, porque ya están los muchachos de Caracas llevando a Robinson, a los demás, entonces vamos a darle al ritmo. Y fue cuando nos perdimos,
Después, bueno, mi amor oró, la maracucha Mayechi gritaba también como loca, ¡ay! ¡Ay! Estaba asustada, estaba llorando, entonces después apareció Jenner. Y bueno, esa experiencia fue gratificante. Las veces que he practicado senderismo, las veces que lo he hecho, siempre llego con el último grupo, porque no siempre tiene que tratar de ayudar a los que están atrás. Y bueno, he tenido la experiencia de cargarle el bolso a alguien más, nunca le he cargado el bolso a mi esposa. Y ella no quería, ella estaba ahí, tú sabes, Yo estaba como no quiero que me carguen el bolso, porque en la última caminata que hicimos, que fue la ruta del cacao de Choroní a Chuao, ella estaba más chama, no había dado a luz, no tenía niños, así que tenía otras condiciones físicas también. Entonces ella llegó adelante y yo venía con otro grupo que estaba bastante lastimado cargando de los bolsos, y cuando llegamos arriba no éramos ni novios. Y entonces después decía, claro, a ellos le cargas el bolso y no sé qué. Y yo, bueno, pero si tú no necesitabas que te cargara el bolso. Pero ahorita sí le tocó, bueno, yo me pongo el bolso. Él me dijo, yo le dije, te voy a cobrar la que me debías de la otra caminata, así que le tocó llevarme el bolso. Sí, le cargué el bolso un rato también. Pero verla a ella, en un momento en que ella se despegó y se avanzó con los muchachos, verla divertirse, verla compartir con los muchachos, yo cargaba mi peso y yo iba a mi ritmo, pues, porque está bastante pesado el bolso. Hagamos la carpa, el colchón, la ropa, parte de la comida. Se llevó colchón para allá arriba. Sí, el colchón para allá. No, vato. No, yo le decía al pastor, no, tú estás como Moisés, él lleva el tabernáculo. También, No, mira, no, Bueno, yo voy a aclarar el por qué el colchón para que quede claro. Un colchón térmico. No, ya va, hay algo mejor. Subió en jean negro. Bueno, sí, pantalón. En jean negro. Ya para muy pequeño. Sí, y bajé el pantalón y el pantalón llegó intacto, no como otros monos que quedaron rotos. Y con la Biblia por sector que me encontraba, que me iba predicando también. Hubo gente que encontraba y me decía, ¿para dónde van? Nosotros vamos al pico de Iguatá. No, ustedes no van a llegar. Literal. No, ustedes están locos. Hubo alguien que nos dijo, ¿verdad, amor? No, yo los admiro, de verdad. Si ustedes llegan, yo los admiro, porque esta ruta no es para novatos como Yo ustedes. le dije a mi esposo, eso es un cumplido. Porque es que nos veían nosotros ni con la ropa adecuada, ni con el equipamiento adecuado. Ellos andaban franelillas, chores, sí, andaban, bueno, sí, Los palos esos de... con su palito, con su brújula y la Cari y cosa. yo teníamos los palos. Nosotros andábamos, bueno, con el Espíritu Santo que nos iba guiando en todo el camino. Entonces, claro, esa experiencia fue muy bonita. Tuve mi encuentro con el Señor también allá, al ver cómo se manifestó, cómo llenó de esperanza nuestros corazones, cómo en algún momento estaba mal. Yo me preguntaba, ¿cómo va el estómago? No, voy en 10%, porque iba grave y de repente, bueno, Señor, tú tienes que ver cómo solucionar este problema, porque si no, no va a llegar. Y se me quitó el dolor de barriga, entonces pude avanzar. Bueno, fue muy bonito, pero la verdad que a mí me gusta mucho el senderismo, me gusta mucho este tipo de caminar, y estoy seguro que, bueno, me va a tocar pronto, probablemente el año que viene, voy a repetir la ruta con otro grupo de medallón de plata, y entonces, claro, ya esta vez no iría con tanto peso. Mi esposa no puede dormir en el piso, en la tierra, ella es asmática, entonces por eso era que llevo un colchón lo suficientemente grueso para poder despegarla a ella del piso y que no sufriera. Y gracias a Dios no le dio hambre en todo el camino. Llevábamos una farmacia en un bolso, en el de ella llevaba una farmacia, pastillas, de todo. Llevábamos suficiente comida como para 15 personas, porque estando arriba nos tocó ayudar a los muchachos de tejería que estaban muy cortos de alimentos. De hecho, Jorge me dice, pastor, yo subí fue con un caramelo que me comí. Y yo digo, más si con un caramelo fuiste, viniste, volviste, hubiese comido comida pesada y entonces llegas a donde, muchachos. Te recomiendo el caramelo. Sí, algo así. Aunque bueno, por ahí, pues yo creo que a Jorge se le cayó un caramelo de eso y Jeremy lo recogió de regreso y bueno, ya le contará la experiencia. Esa experiencia la dejamos para el segundo episodio. A ver, yo quisiera que me contaran para terminar, en una frase, ¿cuál fue su oración más personal en ese momento? En una frase, en una palabra, su oración más personal. Yo voy a decir la mía para que tengan una idea. Mi oración personal más personal fueron dos, pero voy a decir nada más una. La segunda se las dejo para el otro episodio. Fue la siguiente: Señor, dale de mi fuerza a ella para que avance. Esa fue mi oración. Voy a llorar. Esa fue una de las dos oraciones más personales que tuve en ese momento. Eso fue mi la maestra.
La segunda era, Señor, desciende fuego del cielo y consume para yo llegar. Si no, no llego. No, la segunda fue ya en la noche, ella la pasó mal con el frío. De hecho, se salió de la carpa buscándome como loca porque creía que le daba una alergia, algo por el frío. Y entonces la cubrí con mi chaqueta, con mi pasamontañas, con todo lo que yo tenía y yo estaba ahora pasando frío. Pero ahí fue mi otra oración personal y fue Señor, permíteme ver tu gloria. Cúbrela a ella, dale tu calor. Esa fue mi oración. Y nada, la verdad que Dios fue maravilloso. Yo pude dormir con frío, pero dormí, me levanté, vi el amanecer y todo lo demás fue bonito. O sea, momentos difíciles, sí. Pero esos momentos difíciles son los que permiten ver la mano de Dios más claramente. No es de que todo nos fuera bien, confiaremos en nosotros mismos y ya. Pero allí totalmente dependimos de Dios y Él nos ayudó, de verdad que sí. Mira, mi oración más personal, no la quería contar, pero tengo que hacerlo. Mi oración más personal, donde me vi en un momento de desesperación, fue cuando, ya lo dijo mi esposo, que nos perdimos. Subimos tanto que después nos tocó bajar como 15 minutos o más para podernos encontrar con los muchachos. Y hubo un momento en que gritábamos y nada se escuchaba, no se veían luces, no respondían, y creo que llegué a un momento también desesperante. En ese momento di una piedra que creo que fue donde Jackie durmió, porque parecía una cama. Una de las piedras. Y allí literalmente me lancé de rodillas, o sea, no me importaba si era duro, la desesperación, me lancé de rodillas y le dije, con lágrimas en los ojos, le dije, Señor, danos una señal. Necesito ver tu gloria, dame una señal, fue mi oración. Y cuando digo amén, inmediatamente la voz de Mari, que dijo, veo una luz, y wow, de verdad que ahí se me salieron las lágrimas y yo le dije, Señor, estás aquí, o sea, estás aquí. Me respondes de una manera increíble, tan rápido, porque fue inmediato, yo creo que no pasó ni 2 segundos, que fue la luz de Jeremy, y ahí fue donde pude ver la mano del Señor de manera inmediata, porque todo el camino la vi, pero de manera más rápida. Eso fue El contexto de esa pérdida fue que nosotros enviamos nuestras maletas con los muchachos de Caracas. Entonces no teníamos cobija, no teníamos las carpas, andábamos sin peso. Porque ya en un momento pensamos, bueno, si se complica la situación, vamos a la carpa aquí. Entonces nosotros íbamos adelante, el otro grupo venía como a 5 minutos. Pero como nos tocó regresarnos 15, entonces dijimos, nada, somos el último grupo. Si el último grupo llegó, ya ellos habrán dicho, bueno, ya el pastor llegó con su esposa, llegaron todos. O sea, por el cansancio nadie se va a poner a pasar asistencia. De hecho, nadie pasó asistencia. Así que ellos van a decir, estamos completos, vamos a descansar. Y nadie va a regresar a buscarnos a nosotros. Entonces, imagínate, la nueva parábola, la parábola del pastor perdido. Entonces, yo dije, nada, si o ubicamos a alguien, o nos va a tocar pasar la noche aquí. Ya habíamos visto una cueva, y bueno, cualquier cosa, en esta cueva nos metemos y dormimos en esa cueva que está allí, porque ya era tarde, era casi la 1. Y dijimos, bueno, si ya llegaron, nadie va a regresar por nosotros, no nos podemos arriesgar a seguir caminando más alto porque va a haber más frío. Entonces, bueno, pasamos la noche aquí. Y fue donde busqué el teléfono mío que estaba apagado, lo prendí, quedaba 1%, busqué señal para llamar, empecé a buscar llamar a personas. Mi amor, bueno, dijo, no, yo voy a llamar al Señor mejor, que ese sí me va a contestar. Y fue cuando ella se arrodilló, oró, e inmediatamente que se levantó y dijo amén, entonces apareció Jeremy, que venía, ¿con quién venía tú, Jeremy? Sofía. Con Sofía, que Sofía venía lastimada la rodilla también, otra guerrera más. Y de ahí en adelante, bueno, fuimos caminando, fuimos avanzando por el recorrido que ya habíamos hecho. Y Jeremy decía, no, por aquí, no, por aquí, se metía por un camino, salía, no, por aquí no era, es por el otro. Entonces, bueno, si Jeremy, que ya había llegado y había vuelto, le costó, imagínate nosotros que nunca habíamos llegado hasta aquí. De verdad que sí. Sí. De verdad que sí, que fue maravilloso. ¿Alguien más? Bueno, yo también tuve 2. Una cuando estaba con mi hermano y otra yo sola. Con mi hermano fue que yo pedí que era paciencia.
Y pues, Paciencia paciencia a él, Ya. ayudarme a mí y Amén. mucha fuerza, Amén. la verdad. Y estando sola que me da, le dije, Dios, dame tu aliento para yo poder llegar. Adiós. Ay, güey. Así fue, yo le dio su aliento. Llegó, aquí está. Aquí está. A pesar de todo eso, a pesar de la tos, sí, la tos que tenía de bien fuerte, sí, No era normal. es una tos Sí, de ahí arriba. es una tos que la gente clamaba bestia. Como ya que. Que vio un oso, una cosa. Y ya. Pero sí. Yo estaba que le daba mis medicamentos. Llegó un momento que yo subiendo con el otro grupo y escuchaba nada más la voz de ella, la tos. Ahí está el fuego, ahí está el fuego. Yo dije, eso ya es él. La tos de Yajel también fue una cosa de las pulgas. Qué mala es. Muy bien, gracias, Argeli. Yo creo que sí, no sé si alguno quiera contar también su parte más personal ahí con Dios. Bueno, yo básicamente desde un principio pues siempre le pedí a Dios que me diera bastante fuerza y bueno, bastante tolerancia por así decirlo, porque yo tiendo a ser una persona muy ansiosa y también me tenía muy estresada con ese tema de ya vamos llegando y no sé qué. Y nada, eso, bastante fuerza le pedí, bueno, gracias a Dios me ayudó bastante. Pero en el tema del regreso, cuando íbamos bajando banderas, sí, para mí ese fue el momento crítico de que yo, o sea, yo sentía que yo no podía más. Pero bueno, gracias a Dios, habían personas que, o sea, estaba con Fran, que en esa parte fue como algo crucial, porque en verdad ya, yo le decía como que, o sea, ya no puedo, ya mis piernas no me dan. Y era como que no le quería darme el bolso y yo así amarrada del bolso, porque también pensaba que, conchale, todos estábamos muy cansados, muy agotados. Y era como que también le llegué a pedir como que le diera un poquito también de paciencia, porque de verdad que yo soy un poquito, ajá. Pero no, gracias a Dios sí me dio muchísima fuerza, le dio bastante, me ayudó muchísimo. Traté que también le pedí que le diera bastante paciencia, traté que él iba volando, pero no, pues gracias a Dios llegamos, a pesar de que también de paso nos perdimos con Joandri. Llegamos, o sea, pero me da risa porque yo le decía a Fran y a Joandri como que no entiendo, porque Racte siempre me decía que era bajar, bajar, bajar y bajar, y nosotros subimos montaña, bajamos, cruzamos un puente, llegamos a un río, llegamos a otra montaña y había un camino a mitad de cemento y luego de tierra, y ellos me estaban haciendo seguir subiendo y yo como que no podía, y básicamente Fran llevaba mi bolso y sin embargo yo me iba muriendo, que ya, o sea, no aguantaba, y bueno, gracias a Dios ahí en ese momento como que también oré, porque estábamos literalmente en la nada y no se veía ni una sola persona, pegábamos gritos, porque llegamos a pegar gritos también para ver si escuchábamos a alguien y no se escuchaba absolutamente nada. Y hasta que pasó un señor y le preguntamos y nos decía como que, berro, ustedes no sé dónde, no sé para dónde quieren llegar, y nosotros tampoco sabíamos a dónde teníamos que llegar básicamente. Pero nos dijo como que no, bueno, por aquí hay una salida y no sé qué, ustedes sigan caminando y no sé qué. Y bueno, gracias a Dios llegamos o sea, salimos por otra parte. Y eso, sí, otra parte muy lejana, que después nos perdimos en Caracas también. Y decíamos, o sea, lo que no hicimos en la montaña, pues sí lo hicimos, sí nos perdimos 4 veces, pero lo que no hicimos, básicamente lo que no duramos tanto perdidos en la montaña, lo hicimos en Caracas. Y era como que nos reímos bastante porque, o sea, perdimos bastante tiempo ahí. Pero también decía, bueno, pero al menos vimos el río, pues, porque nosotros llamábamos y todo el mundo, y nosotros, ajá, pero ustedes cruzaron el río y todo el mundo decía, ¿cuál río? O sea, ¿cuál río? Y nosotros, pues pasamos un río, un puente, o sea, y era como que, bueno, por lo menos nos llevamos esa experiencia, pues, y gracias a Dios, pues nos apoyamos bastante y nos ayudó, y bueno, Racte nos encontró en Caracas, gracias a Dios, no sé cómo, pero no teníamos batería, no teníamos nada, y bueno, pero nos consiguieron y bueno, logramos llegar. Otro Salvador. Sí. Todos tuvieron su héroe. ¿Ya? Falta nada, Miguel, hermano. No, falta tú ya. Tu oración. No, yo conté todo. Sí. Bueno, mi gente, esto fue la experiencia en los 4 picos del Ávila. De verdad que, bueno, ustedes pudieron escuchar. Tienen que vivirlo para que puedan sentir lo que nosotros estamos sintiendo en este momento.
Y de verdad que la experiencia, yo en lo personal, se las recomiendo. O sea, vivan. Sin embargo, vívanla Preparado. Preparados, suban por las banderas, no corran los 4 picos. Responsables Sí, como... no, como les dije, suban partes, no suban todo, al menos que lo quieran hacer, ¿no? Y que sean sensibles. Pero sobre todas las cosas, háganla confiando en Dios, en que Dios lo va a guiar, en que Dios es el que le va a hacer cumplir esa meta. Como leímos al principio, nosotros no la logramos, fue porque nosotros íbamos confiando en Dios. Íbamos orando, íbamos pidiendo al Señor que nos ayudara y todo eso, y así es como lo pudimos lograr. Definitivamente, a todos esos senderistas que nos dijeron que no lo íbamos a hacer, les callamos la boca. ¿Por qué? Porque Dios nos ayudó. Dios nos ayudó en ese momento, y Dios, si nos dijo, lo pueden hacer. Teníamos algo que ellos no tenían. Exactamente. Algo que siempre nos va a ayudar a seguir adelante. Y eso quiero que lo recuerden cada uno de ustedes, muchachos, que están aquí. Por eso quisimos grabar este pequeño video. Bueno, ya llevamos una hora este video hablando aquí. Y queremos recordarle a aquellas personas que quizás puedan escuchar este pequeño episodio. Que Dios les bendiga. Nos vemos en otro episodio. En ¿verdad? otro Chao. Otro episodio. Segunda parte. Próximamente. ¿Cómo llegamos a... Hola chicos de YouTube, ¿se acuerdan que en el 2024-25, octubre, no me acuerdo, creo que es 2025, fuimos al Humboldt? Bueno, otra vez vamos pero con una ruta más difícil. No, también. Dale. Bien, vamos. No hemos llegado a los venados todavía. Vamos a un ritmo ahí más o menos. Aguantando ya un poco a las chicas también. Pero vamos todos juntos, que es lo importante. Y cumpliendo la parte de la misión que es llegar a Naiguatá. ¿Qué va a pasar? Sigan conectados en este video.